es el tema 6 que queremos ahora desarrollar. Como observan, son simplemente 8 diapositivas. Es un tema relativamente cortito, importante para nuestro avance. Hemos visto a los derechos reales, el patrimonio, ¿verdad? Luego la posesión, y nos hemos detenido bastante tiempo en el derecho de propiedad. Luego del derecho de propiedad, el tema 5 lo hemos desarrollado a través de los videos, o un video, perdón, y bueno, ahí hemos visto que para la transmisión del derecho de propiedad se tiene que acudir a los actos o hechos jurídicamente reconocidos. Eso es algo que debemos ir entendiendo en el derecho de propiedad, ya que el derecho de propiedad no puede generarse por una situación de voluntad, diríamos, que esté fuera de la norma jurídica. Muy bien, así que eso es lo que debemos tomarle en cuenta. Por ejemplo, han escuchado ustedes que en ciertas zonas, principalmente en el área rural, cuando no cumplen las personas ciertas obligaciones comunitarias, para ellos supuestamente se extingue el derecho de propiedad, ¿no? Y la propiedad, hay un inmueble, un terreno, vendría a ser propiedad supuestamente del vecindario o de la comunidad. Ahí podemos ver, por ejemplo, que es un medio de transmisión del derecho de propiedad no reconocido por el ordenamiento jurídico. Así que para nosotros, para transmitirse el derecho de propiedad, tiene que adecuarse a una de las características, obviamente, que el ordenamiento jurídico se conoce. Hablamos del Código Civil, artículo 110. Modos de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos. Entre estos otros modos hemos visto en el video que es, por ejemplo, la transmisión del derecho de propiedad a través de la Asamblea Legislativa, que puede transmitir derecho de propiedad que es de dominio público. Bueno, este es un medio que va a ayudar a que esto sea posible, ¿verdad? Por lo tanto, el artículo 110 de nuestro Código Civil menciona los actos y hechos reconocidos por el ordenamiento jurídico que van a lograr jurídicamente transmitir el derecho de propiedad de una persona hacia otra. Muy bien, listo. Dentro de estos que ya leímos, ahí dice por efecto de los contratos. Ese es el tema que ahora estamos desarrollando, de la transmisión del derecho de propiedad a través del contrato, pero en este caso obviamente va a ser el contrato de compra y venta. Cuando pasen la materia de contratos van a ver los elementos de un contrato: consentimiento, objeto, causa, forma. Entonces, ¿desde qué instante se va a considerar que el derecho de propiedad sea transmitido? A ver, hipotéticamente les planteo lo siguiente. Cuando una persona quiere comprar un terreno, por ejemplo, entonces lo que hace es ponerse de acuerdo entre el comprador y el vendedor sobre el precio. Bueno, van a suscribir un documento que un abogado lo va a elaborar. Es llamado una minuta, que está dirigido a un notario de fe pública para que lo pueda protocolizar. En el desarrollo de la suscripción, la firma del documento de la minuta, lo firman. Bueno, se va a hacer la transmisión del dinero. Probablemente en ese instante lo más recomendable es también que se pueda entregar la posesión del terreno, del inmueble. Ya lo tiene el comprador, ya tiene la posesión, el vendedor ya tiene el dinero. Bueno, se van ambos llevando la minuta ante el notario de fe pública. Bien, le estoy dando algunos pasos, ¿no?, que van a acudir, ¿no? Entonces, el notario le va a exigir pago de impuesto a la transferencia del 3%. Eso lo paga en el municipio. Entonces van a pagar el impuesto a la transferencia. Viene con ese formulario y el notario de fe pública va a protocolizar la minuta, lo va a elevar a documento público. Por lo tanto, va a salir el testimonio de propiedad. Yo creo que muchos que han tenido la oportunidad de tener algún tipo de trámites, entonces han tenido la experiencia de todo lo que les estoy mencionando. Al día siguiente o al siguiente también
el notario de fe pública le entregará el testimonio de propiedad. Este testimonio de propiedad con la fotocopia legalizada del pago de impuestos lo llevan a derechos reales. Y en derechos reales, bueno, va a ingresar con el documento anterior, testimonio anterior del anterior dueño, con el folio real, se ingresa a derechos reales, con el testimonio actual, fotocopias de carnet, comprador, vendedor, el pago del impuesto a la transferencia, con el protocolizado, y bueno, con esto va a ingresar a derechos reales, y a los, digamos, 2 semanas aproximadamente, va a salir un nuevo folio real a nombre ahora del comprador como propietario. Muy bien, ¿desde qué instante, bueno, el derecho de propiedad se ha transmitido? Esa es nuestra duda, esa es nuestra inquietud que ahora queremos responder. La mayoría va a pensar que firmando el documento, o sea, firman el documento ante el notario o la minuta, listo, ya le transmitió el derecho de propiedad. Eso puede pensarlo de forma general todas las personas. Por otra parte, algunos dirían, necesita entregarle dinero, necesita o entregarle el inmueble, y recién se produjo la transmisión del derecho de propiedad, ¿verdad? Algunas ideas. Otros dirían que cuando lo inscriben en derechos reales, ahí se transmitió el derecho de propiedad. Entonces, tenemos que aclarar teóricamente, jurídicamente, esta situación. Transmisión de la propiedad por efecto de los contratos. Hay contratos que significan que transmiten el derecho de propiedad. Estos son llamados consensuales. Dentro de la clasificación de los contratos hay los llamados contratos consensuales. Así los contratos con efectos reales. Los contratos con efectos reales también son aquellos que tenemos que tomarle atención. Estos contratos con efectos reales, ¿a qué nos referimos con reales? ¿Recuerdan? Hablamos de res, cosa, ¿verdad? Entonces hablamos de contratos que tienen efectos de transmisión del derecho de propiedad. En este caso, solamente opera por el consentimiento de las partes. ¿Está bien? Por favor, tomen atención de estas líneas. Un derecho de propiedad que tiene una persona sobre alguna cosa, lo puede transmitir solo por el consentimiento. No necesita firmar nada, no necesita pagar nada previo, no necesita entregar, no, es por el consentimiento, con excepción de algunas situaciones, ciertas determinadas, en el caso por ejemplo de la donación, que se necesita un requisito de ad solemnitatis, es de una formalidad, ¿no?, que tiene que cumplir. Muy bien, consensuales entonces. Esto es muy difícil de comprenderlo, dado que se desconecta de nuestra realidad. Yo les pido entonces que le tomen mucha atención. Entonces es muy normal que encontremos estas situaciones que van a ser adversas, ¿no?, a la realidad. Por lo tanto, a ver, entonces, los contratos llamados consensuales transmiten por efecto del contrato, hablamos efectos reales, el derecho de propiedad por el solo consentimiento. Muy bien, le doy el ejemplo. Entonces, una persona le dice a otra persona B: te vendo mi terreno que es de 200 metros, ubicado en tal lugar, en tal zona, etcétera. Te lo vendo a $10,000. ¿Aceptas? Le dice el oferente, se llama, ¿no?, el vendedor. El comprador dice: sí, está bien, 10,000, perfecto, muy bien. Ahí dentro de los contratos hablamos de oferta y aceptación. Hubo una oferta, por lo tanto hay una aceptación. En ese instante ya se ha transmitido el derecho de propiedad. Mire, esto es un poco difícil de comprenderlo, probablemente choca con nuestro entendimiento normal, tradicional que teníamos, ¿verdad?, de lo que es la transmisión, la compra y venta, ¿no? Pero hagamos de cuenta, pero no le entregó la cosa, ¿verdad? No le entregó el terreno. Sí, no todavía.
pero no le pagó el dinero tampoco. Pero el derecho de propiedad se transmitió, sí. ¿Por qué? Porque ya hay consentimiento. Estamos rompiendo la idea tradicional quizás que muchas personas tienen, ¿verdad? De decir de que la propiedad se transmite pagando o entregando o en derechos reales o en tránsito, etcétera, etcétera. No. La transmisión del derecho de propiedad dentro de la doctrina del derecho se considera que se produce por el consentimiento. Dos palabras importantes que tenemos que tomar en cuenta para entender lo que es el consentimiento: oferta y aceptación. Oferta lo va a realizar una persona llamado oferente, y la aceptación lo va a manifestar el llamado aceptante, de modo que dentro del consentimiento tiene que haber la unión de dos voluntades, la oferta y la aceptación. Cuando hablamos de aceptación, hablamos de que la persona va a considerar que es un negocio bueno, que le conviene, que es favorable, etcétera. Por lo tanto, se va a adecuar a la oferta que haga una de las partes. En ese instante hablamos de un contrato consensual que ha transmitido el derecho de propiedad. Muy bien, ahora lo que sucede normalmente, lo que nos impide entender este efecto jurídico, es, por ejemplo, que alguien se pone de acuerdo con una persona, ¿no? Le dice: te vendo mi terreno, muy bien, $10,000, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero de pronto dice, se arrepiente, ¿no? Dice: no, te cuento que ya no quiero. Ay, ni modo. Bueno, una persona lo deja y se olvidó y busca otro comprador, ¿verdad? O viceversa también, que el comprador ya consigue el dinero, de pronto el vendedor le dice: no, ya no, porque te cuento que otra persona me ofreció $12,000. Entonces, es decir, se puede arrepentir, se puede retractar de generar el efecto jurídico de la transmisión del derecho de propiedad. En este caso, vemos de que no hay mucha informalidad en esta situación. Entonces, lo que hace el efecto de la transmisión del derecho de propiedad por el consentimiento de verdad es que se produce la transmisión del derecho de propiedad. Por lo tanto, la persona que va a recibir el derecho de propiedad ya será titular de la cosa. Entonces estamos en un tiempo en el cual la palabra no cuenta, no vale, no tendría ese mismo carácter, ¿no? Por tal razón vemos de que la palabra empeñada no tiene ningún efecto, uno se puede arrepentir, o sea, no vale nada la palabra. Bueno, pero el derecho dice otra cosa. Muy bien, así que la manifestación de voluntad puede producir efectos jurídicos, claro que sí. Muy bien, a ver, el punto 2, formación de la regla prevista en el artículo 521. Bueno, el artículo 521, dentro de los contratos, se lo voy a leer previamente, dice así: contratos con efectos reales. En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real, o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento. Ahí está. ¿Qué es el consentimiento? La oferta y la aceptación, salvo el requisito de forma en los casos exigibles, dicen. Bueno, entonces, oferta, aceptación, consentimiento, y ya se transmitió el derecho de propiedad. ¿Listo? Esa es la regla prevista en el artículo 521. Muy rápido, diríamos, ¿no? Inmediato la transmisión de propiedad, claro. No necesita de ninguna formalidad. No necesita de que una autoridad, un servidor, funcionario público pueda estar presente. No necesita nada de eso. ¿Por qué? Porque es un derecho patrimonial de carácter privado, individual, que puede en cualquier momento por su sola voluntad transmitir el derecho de propiedad. Esto es algo interesante, pero sin embargo obviamente vemos muy teórico dentro de la realidad, ¿no? Entonces el derecho de propiedad se transmite por el consentimiento. Esa es la conclusión que espero que esté pudiendo retenerlo. La regla del artículo 521 que acabamos de leer se ha ido formando a través del tiempo. En el derecho romano, la transferencia de la propiedad no era por el solo consentimiento, hablamos de Roma, ¿no? Sino a través de dos figuras importantes, que era la mancipatio y la injure cessio. Posteriormente, la solemnidad se la reduce a una entrega de la cosa, llamada la traditio brevi manu o longi manu, hasta el final se va a llegar a la constituto possessorio. Se lo puedo resumir estas figuras de la siguiente manera, igual que en el matrimonio. Imagínense que para la compra y venta de cualquier cosa necesitemos atravesar
la formalidad del matrimonio, más o menos así, ¿verdad? Imagínense, ahí hay un servidor, un funcionario que está reconocido por el Estado y se pone en pie y dice, bueno, vamos a dar inicio al acto de compra y venta que van a realizar aquí como comprador tal persona, ¿no? Su nombre, datos, vendedor tal persona y nombre, datos, y ahí enfrente quizá la cosa o el testimonio de propiedad. Bueno, a través de la potestad que me confiere el Estado, usted como vendedor está de acuerdo, sí está de acuerdo, y usted como comprador sí está de acuerdo, muy bien. En este instante entonces yo a nombre del Estado declaro que la propiedad se transmite a favor de, bueno, y se imagina que hagamos todo eso en cada acto de compra y venta. Genera congestión, ¿verdad? O sea, tendrían que haber varios registros de transmisión del derecho de propiedad en varios lugares, en todas las calles, zonas. Bueno, usted se ve inmerso en toda esta formalidad. Tendríamos, bueno, pues, imagínense todo el comercio que tenemos en nuestro medio. Así que la formalidad se va a ir reduciendo, de modo que ya no se va a necesitar, así como la mancipatio, la injure cessio, formalidades, ¿no? Usted entregue, por favor, traiga el mueble, lo trae, muy bien, usted entréguele con la mano derecha, usted recíbalo con la mano derecha, bueno, ¿dónde es el dinero? Muy bien, lo va a pesar en una balanza, o sea, toda una formalidad. Ya no, eso va a ir reduciéndose. En la Edad Media, la transmisión del derecho de propiedad será a través de la entrega de la cosa. En la Edad Media se va a considerar que el derecho de propiedad se produce con la entrega de la cosa. Edad Media. Pero esto va a cambiar. En el derecho francés clásico se utiliza símbolos como vestirse y desvestirse, que simboliza que se estaba despojando del derecho y otro lo está recibiendo. Es una forma de manifestar la transmisión del derecho de propiedad, era vestirse, obviamente no todo, no todas sus ropas, se quitará quizás su capa, bueno, y luego le dará a la otra persona. Entonces ahí públicamente se está manifestando que el derecho de propiedad se ha transmitido. Si no hace ese acto, entonces diríamos no se transmitió. Mire, sigue siendo una formalidad. Hugo Gross y Samuel Buffendorf decían que el ritualismo, estas formalidades desde Roma y la Edad Media, este ritualismo da lugar a la posesión. Claro, porque había una confusión entre posesión y propiedad con estos ritualismos. Pero este ritualismo no da lugar a la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad es una cuestión, decían, esencialmente de la voluntad de las partes. La voluntad de las partes, por esa razón, préstele atención ahí, la voluntad de las partes van a transmitir el derecho de propiedad. Pero ¿y cómo va a ser esto? A través del consentimiento. Miren, así se va formando el artículo 521 de nuestro Código Civil. Por lo tanto, decían que el consentimiento es el elemento esencial que transmite el derecho de propiedad, y esto es introducido en el Código Civil francés y llega al Código Civil Santa Cruz en Bolivia, en el cual citaba los artículos 1004, por ejemplo. Mira, esto es en el anterior Código Civil, modelo francés. La venta es venta desde el momento en que ambos se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio, aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio pagado. Entonces, cuando se ponen de acuerdo, cuando hay una oferta, hay una aceptación, ya se produjo el consentimiento. Posteriormente se traslada al actual Código Civil, el que tenemos en el artículo 521, donde se sigue la tendencia del consensualismo, en la cual se va a considerar obviamente que la transmisión del derecho de propiedad opera por el simple consentimiento, en el caso de la transferencia o constitución de un derecho real. Bueno, hasta aquí vemos la característica de nuestro sistema jurídico en cuanto a la transmisión del derecho de propiedad. Estamos ya concluyendo esta parte. Hemos tenido una hora más o menos de conexión. Muchas gracias por su cooperación.